Listo, creo que ya están todos aquí conectados. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el que abordaremos el servicio exterior como una opción laboral y de vida y la presentación del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular. Le damos un saludo a Julio Londoño Paredes, decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, al embajador Juan José Quintana, director de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, quien gentilmente nos acompaña en este espacio para dar a conocer el concurso de ingreso, así como un saludo a todo el equipo de la Academia Diplomática que nos acompaña, Pierre Guillamuch, Marta Irma Larcón, el equipo de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo por tener este tiempo con nosotros acá en la facultad y en la Universidad del Rosario. También saludamos de una forma muy especial a dos de nuestras queridas egresadas, Mariana Uribe Cruz, Paula San Miguel, quienes actualmente hacen parte de la carrera diplomática y consular y también van a participar en estas presentaciones. Entonces vamos a compartir la agenda en este momento que vamos a desarrollar hoy. Si puedes, por favor, Luz, poner en este momento la agenda. Gracias. Entonces tenemos un saludo de bienvenida e introducción por parte de nuestro decano Julio Londoño Paredes acerca de lo que es en general la carrera diplomática como una opción de ejercicio laboral y de vida. Tenemos entonces enseguida la presentación del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular por parte del embajador Juan José Quintana, director de la Academia Diplomática. Luego vendrán inquietudes acerca del concurso. Vamos a tener 20 minutos para esas preguntas. Esas preguntas podrán escribirse en el chat que tenemos en este momento habilitado y alguna otra pregunta que de pronto alguien quiera levantar la mano y le habilitaremos el micrófono para que por favor la presente. Luego a las 5 tendremos la presentación de experiencias de nuestras egresadas que hacen parte del servicio exterior. Paula San Miguel Patiño hará primero la intervención. Y posteriormente, Mariana Uribe Cruz también tendrá la intervención. Serán intervenciones de 5 a 10 minutos para que después ellas también. Se cerró el micrófono, creo. Un minuto. Se cerró. Volvió y se cerró. Creo que sí, se había cerrado mi micrófono, pero no lo cerré yo. ¿Me están escuchando? Escuchamos perfecto. Sí, perdón, no sé hasta dónde me escucharon porque de repente vi el micrófono y estaba cerrado. Entonces, voy a repetir a las 5 de la tarde la presentación de experiencias de nuestras egresadas que hacen parte del Servicio Exterior Colombiano, Paula San Miguel Patiño, quien actualmente es segunda secretaria en la Embajada de Colombia en Berlín, Alemania. Y tenemos también la presentación de Mariana Uribe Cruz, quien también como politóloga internacionalista nuestra, primera secretaria responsable de los escritorios de Singapur y Corea en la dirección de Asia, África y Oceanía. A las 5:20, entonces ellas recibirán preguntas y tendremos un cierre a las 5:30. Entonces, para que ustedes puedan enviar sus preguntas a través del chat, vamos entonces a continuación a darle la palabra a nuestro decano Julio Londoño Paredes para el saludo de bienvenida. Decano, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, estimados amigos, yo solamente quiero decir dos palabras. Primero que a mí me complace enormemente que Juan José Quintana, el director de la Academia Diplomática, esté con nosotros. Porque conozco a Juan José Quintana desde hace muchísimos años. Y Juan José Quintana es precisamente el ejemplo de una opción de vida, no de una opción laboral, simplemente de una opción de vida. Juan José ha sido un adalid de la carrera diplomática y consular de la República, un ejemplo para, no solamente para los funcionarios de la Cancillería, sino para muchos colombianos. Me consta, por haberlo presenciado desde que él entró a la Cancillería, que le puso el corazón y le puso el alma
a la carrera diplomática, y no solamente a la carrera diplomática, se dedicó a estudiar. Juan José me acompañó en el pleito con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, uno de los pleitos más complicados, si no el más, que ha tenido la Corte Internacional de Justicia. El criterio, la opinión de Juan José era para mí mucho más importante que la de los mejores abogados del mundo. Y su competencia la hizo a base de estudiar, a base de analizar, a base de ponerle el corazón a lo que estaba haciendo. Ha hecho las obras más importantes que hay en América Latina y unas posiblemente en el mundo sobre la Corte Internacional de Justicia y sus procedimientos. Siempre cuando se habla de la carrera diplomática se mira hacia una persona como él. Y él sabe muy bien que de esta facultad solamente le enviaremos a los mejores, a los más competentes, y que trabajamos precisamente en ese sentido. En este momento, la carrera diplomática y consular, estando precisamente bajo la dirección de Juan José, es una garantía en un país en el que la gente se ha vuelto escéptica sobre las cosas, en que se necesita la palanca, se necesita la gestión para lograr las cosas. Desafortunadamente en el país nos acostumbramos a eso, para todos los puestos, para todos los cargos y para todas las posiciones. La Academia Diplomática, bajo la dirección de Juan José, es precisamente una isla, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Ahora, como lo recordará Juan José, cuando la carrera diplomática estuvo prácticamente agotada, estuvo exhausta, porque los intereses políticos no les interesaba tener una carrera diplomática y consular con gente competente y capaz, sino tener los amigos y las prebendas y ser un motivo de prebenda para los amigos y pago de contribuciones y de ayudas para los partidos políticos en los diferentes periodos electorales y fuera de eso, para los amigos de los presidentes y de los ministros y de los políticos de turno. Esto cambió a Colombia. Entonces, con Juan José, vuelvo a repetir, es una alegría poder contar, que les explique a ustedes cómo ha sido la opción de vida que lo ha transformado, sin palancas, sin gestiones, sin amigos, a base de competencia y capacidad, que es lo que ustedes estoy seguro que van a poder lograr. A mí me da muchísima satisfacción, pues, que en este momento, en esta coyuntura precisamente tan complicada que afronta el mundo y afronta Colombia, salga una situación de estas características en que centenares de muchachos quieren entrar a la carrera diplomática y consular y que lo están haciendo en franca lid. En franca lid, como en condiciones diferentes lo hice yo y en condiciones también diferentes lo hizo Juan José, en una forma verdaderamente satisfactoria. Yo les puedo decir, en cuanto a mí respecta, que la carrera diplomática me ha iluminado permanentemente la vida, me ha generado todo tipo de satisfacciones y naturalmente me ha tocado enfrentar todo tipo de problemas porque no estamos en el paraíso terrenal, pero con la capacidad de tomar decisiones para
sortearlas y afrontarlas. Ustedes, estoy seguro, que van a poder optar por lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. A mí, lo mejor que me ha podido pasar en la vida, en una forma absolutamente coyuntural, y este momento es especialmente importante teniendo a la cabeza de la Academia Diplomática como alguien como Juan José. Antes había cierta prevención con los funcionarios de carrera por parte de los embajadores y de los funcionarios diplomáticos y por los mismos cancilleres. Había cierta aprensión porque querían tener a sus amigos, a sus recomendados, a sus familiares. Ahora la situación cambió completamente. Se pelean para tener un funcionario de carrera de la Cancillería colombiana trabajando con ellos porque eso es una garantía de eficiencia, de competencia, de capacidad y de objetividad. Entonces, solamente les quiero decir que en mi caso ha sido la mejor opción de vida y yo creo que para todos ustedes será una oportunidad extraordinaria tener eso. Ninguna otra, por ningún lado, van a encontrar algo que inspire más, que motive más que esa extraordinaria acción en la carrera diplomática y consular de la República. Entonces, muchas gracias, Diana, por las palabras. Muchas gracias a usted, decano. Entonces, vamos a continuación a escuchar la presentación del embajador Juan José Quintana. Hemos recibido un breve abstract de la hoja de vida del embajador, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en asuntos internacionales, experto en Derecho Internacional, miembro, por supuesto, de la carrera diplomática consular de la República y entre la amplia experiencia en cargos del Servicio Exterior colombiano se cuentan los desempeñados en La Haya, Sofía, Managua, Washington, Nueva York y Ginebra. Actualmente dirige la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Entonces, muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros y tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Diana, y muy buenas tardes a todos los que se han conectado. Embajador, muchas gracias por sus palabras tan cálidas y a la facultad de la Universidad del Rosario. La academia siempre está muy complacida en abrir estos espacios académicos y en utilizar todos los canales que podemos conseguir para difundir lo más ampliamente posible el sistema de carrera diplomática y el concurso de ingreso. El canciller Londoño ya lo dijo, esto ha cambiado muchísimo en Colombia, ha sido una revolución silenciosa que ha tomado mucho tiempo y la gente no conoce muy bien el desarrollo, la evolución de esto. Yo creo que lo más importante de esta sesión va a ser las preguntas, inquietudes que todos los interesados tengan, o sea que voy a hacer una presentación relativamente breve y voy a empezar diciendo que el sistema de carrera diplomática, el sistema de servicio exterior profesional y consagrado, que es un ideal, un desideratum permanente de todos los gobiernos serios, en Colombia llegó un poquito tarde. Colombia, de manera sistemática, ya legislada, reglamentada, yo creo que se puede datar a fines de los años 60, con unos decretos ley del presidente Carlos Lleras Restrepo y su canciller Germán C. Hernández. A partir de ese momento, digamos que ya hubo una norma jurídica en Colombia que estableció que todos los cargos del servicio exterior deben ser provistos con personal de carrera cuando lo haya. Y ahí viene el kit de la cuestión, porque ese cuando lo haya implica que la administración haga un esfuerzo deliberado para llenar los cargos de carrera, para incorporar personal a la carrera mediante el sistema del mérito que se traduce en un concurso público. Empezó en el 1969, comenzó a haber los concursos anuales. Inicialmente eran para un número contado de cupos, esto ha cambiado con el tiempo. Pero en los años 70 hubo un retroceso gigantesco. Yo no voy a mencionar quién fue el gran canciller colombiano con una imaginación poderosa que concluyó que como Colombia estaba en estado de sitio, la carrera diplomática debía quedar suspendida. Él hizo una relación ahí entre el estado de sitio y la carrera diplomática y la suspendió y dejó de haber concursos muy temprano. Entonces, esto fue una situación en la que los funcionarios de carrera eran 40 personas, 42 personas, en un país con una nómina al exterior de 1.500 personas.
y no había ingresos anuales porque se consideraba que estaba suspendido. Estos varios gobiernos utilizaron este recurso. Finalmente, en 1983, hubo un fallo del Consejo de Estado terminante, claro, perentorio, diciendo el estado de sitio no tiene nada que ver con un servicio como la carrera diplomática y el gobierno está obligado a hacer concursos anuales. En 1984, con el canciller Lloreda Caicedo, se convocó, por lo tanto, el primer concurso que hubo en 11 años, porque hubo un hiato de 11 años sin concursos, y en ese concurso fue el que yo participé. En ese concurso entré yo al servicio exterior hace ya muchísimo tiempo. Desde entonces ha habido los concursos cada año sin interrupción alguna. Ha habido variaciones, ha habido diferentes reglamentaciones, ha habido modificación en el sistema, pero se mantiene la esencia del sistema de carrera que se basa en unos principios muy claros. El principio del mérito, que el mérito se aplica no solamente para el ingreso, porque solo ingresan quienes obtengan los puntajes más altos de este concurso, sino también para los ascensos, porque para ascender de cargo a cargo en el escalafón se requiere también comprobar que se trata de las mejores personas, tanto en lo profesional con una evaluación del superior inmediato, como en lo académico con unos cursos y exámenes que se hacen ahí en la Academia Diplomática. El segundo principio puede ser el de la jerarquía, que implica que haya un escalafón, unos rangos similar a lo que sucede en la carrera militar. Entonces, del rango de tercer secretario se pasa al rango de segundo secretario, luego a primer secretario, luego a consejero, consejero, ministro plenipotenciario y embajador. Entre cargo y cargo en el escalafón hay alrededor de unos 4 años en promedio. En principio, una persona diligente, juiciosa, que no tiene tropiezos, que no tiene accidentes en su carrera y cumple los requisitos, puede llegar a embajador en un lapso de 25, 26, 27 años. A mí me tomó 31 años y yo no he tenido tropiezos, a mí me ha ido bien. O sea que pueden pasar muchas cosas en el trayecto, eso es inevitable. Un tercer principio muy importante es el de la alternación, que implica que los funcionarios inscritos en la carrera diplomática prestan sus servicios no solo en la planta interna en la Cancillería en Bogotá, sino periódicamente en el exterior, en las embajadas de Colombia, o las misiones permanentes ante los organismos o los consulados de Colombia. Ahí también ha habido modificaciones en el sistema actual, que es un plazo fijo. Por 3 años en la planta interna, se deben pasar 4 años en la planta externa. Hay posibilidades de extender, de reducir, hay diversas excepciones, pero en general la alternación implica 3 años en Bogotá, 4 en el exterior. El sistema tal como está concebido hoy en día contempla el concurso, que es el mecanismo para que cualquier particular se presente y los mejores ingresan. Quienes aprueban el concurso deben hacer un curso de capacitación diplomática y consular que lo dictamos en la academia. Es un curso que no tiene ningún costo y toma alrededor de 2 semestres. Y quienes aprueben este curso son nombrados en periodo de prueba en el ministerio por 1 año. Después del año, si aprueban satisfactoriamente el periodo de prueba, ya ingresan al escalafón de la carrera y después de 1 año más, el año de práctica, ya pueden ser nombrados en el exterior. Entre las innovaciones que ha habido en los últimos concursos está que se ha ampliado mucho el número de cupos. Cuando yo entré éramos 4 personas. El concurso actual, que les voy a hablar más detalle en un momento, es para 40 personas. Ahí ha habido un aumento exponencial bastante notorio. Y hay otra cosa muy importante en la que el ministerio ha hecho un esfuerzo presupuestal enorme, le ha costado mucho, y es que durante el año de la capacitación diplomática, estos profesionales con idioma extranjero, probablemente con posgrado, normalmente tenían que hacer todo el curso sin recibir ninguna remuneración. Eso es muy difícil, sobre todo para personas de provincia. Entonces se logró que ahora se les da un estipendio mensual con una figura administrativa que se buscó, un contrato de prestación de servicios, que es una suma ínfima, irrisoria, pero que hace una diferencia muy grande para muchachos jóvenes, que les permite de alguna manera facilitar que estén este año de capacitación. El concurso en este momento en curso ha sido muy accidentado. Fue convocado en marzo del 2020, pero a la semana de convocarlo tuvimos que suspenderlo porque comenzó la pandemia, comenzaron las restricciones del confinamiento y hubo un decreto de emergencia económica del presidente que suspendió todos los procesos de reclutamiento en el Estado colombiano. Esta situación la logramos superar finalmente en diciembre, mediante un decreto reglamentario, y el 29 de diciembre, a 2 días de terminar el año, en la Cancillería se logró expedir la resolución ministerial que reactivó el concurso.
Es decir, que en este primer semestre de 2021 vamos a hacer el concurso que correspondía al 2020 y quienes aprueben este concurso van a hacer el curso de capacitación en el segundo semestre de este año. Va a ser un curso más compacto, más cerrado, más apretado, pero vamos a tratar de que la exigencia académica no sufra por culpa de esto. Ese es el concurso 2020, pero también vamos a hacer el concurso del 2021 en su momento. Es decir, de una vez les digo, quienes no logren inscribirse a tiempo, quienes no completen los requisitos para este concurso, el plazo de inscripciones vence en 5 días, no se preocupen. Va a haber un segundo concurso en el segundo semestre. Yo creo que en agosto o septiembre estaremos convocando el concurso y el proceso de exámenes y pruebas será el año 2022 para ingreso al curso de capacitación 2022. Es decir, no vamos a permitir que se pierda un año en esto de convocatoria anual de los concursos. El concurso actual tiene una fase de inscripciones que va del 15 de enero al 15 de febrero, dentro de 5 días termina. Luego viene la fase de las pruebas escritas, unos exámenes que se van a realizar el 17 de abril. Luego viene una fase de entrevistas personales que van a tener lugar entre mayo y junio y la lista final de elegibles, los 40 personas que van a ser admitidos a ingreso al curso de capacitación, será publicada el 23 de junio. 7 días después, 1 de julio, comenzaremos el curso de capacitación. Este año todo va a ser a las carreras de manera express, pero yo creo que vamos a salir adelante. En la fase 1, que es las pruebas escritas, corresponde al 60% del valor para el puntaje del ingreso. Y la fase 2, la prueba psicotécnica y la entrevista, completan un 40%. Las pruebas escritas son sobre 3 grandes bloques temáticos. Una prueba del bloque temático que se llama Colombia, es historia de Colombia, geografía de Colombia, cultura de Colombia, bases del constitucionalismo colombiano, Colombia, esa vale 15%. Un bloque que es idioma español, que aquí no lo hacemos nosotros, lo hace el Instituto Caro y Cuervo, una prueba para comprobar la facilidad de expresión escrita de la persona, 15%, y una prueba de una materia muy genérica que se llama contexto internacional. Incluye historia diplomática, historia mundial, geopolítica, relaciones internacionales, un brochazo general de asuntos internacionales, que es un 30%. Ese 30 más 15 da un 60 de la parte escrita. Y la parte oral es la prueba psicotécnica 15% y la entrevista 25% para un total de 40%. Los requisitos para ingreso al concurso son absolutamente mínimos. Hay que ser colombiano por nacimiento y no tener doble nacionalidad. Si la persona tiene doble nacionalidad, debe renunciar antes de hacer la inscripción. Debe tener título profesional universitario, cualquier carrera, cualquier profesión, siempre que sea de nivel profesional universitario, y si fue obtenido en el exterior debe haber sido, por supuesto, homologado en el Ministerio de Educación. Tercero, la persona debe tener el dominio del idioma inglés en nivel B2 o equivalente. Inglés en B2 o equivalente. Para los varones, antes se exigía la libreta militar. Hay una decisión del Consejo de Estado que indica que no se puede exigir la libreta militar para la presentación del concurso, pero sí se la van a exigir para la posesión en el ministerio en periodo de prueba. Es decir, una persona de sexo masculino que no tenga libreta militar ahora puede inscribirse y presentar el concurso, pero tiene que definir su situación antes de posesionarse en la planta interna al final del curso. O sea, un aplazamiento de un año más, pero sin la libreta militar no le dan posesión, por eso es importante saber eso. No hay ningún requisito de edad, no se requiere tener ninguna edad. Hubo una persona como de 67 años que hace unos años quería concursar y entonces le dijeron que la edad era 30 años y él se ofendió y demandó en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le dio la razón, dijo que no había ninguna razón por la cual un señor de 68 años no pudiera ser un eficiente tercer secretario y la Corte tumbó la edad en los requisitos. El señor presentó el concurso y no pasó. No ingresó, pero tumbó la edad y nos quedamos en límite de edad. Esos son los requisitos, se acreditan con los documentos típicos, la cédula, el diploma o el acta de grado, el certificado de inglés B2. Son absolutamente indispensables los 3 requisitos, no podemos prescindir de ninguno de ellos, ni por supuesto podemos hacer excepciones. Nos llaman y nos dicen, es que yo me gradúo el 20 de abril, espérenme, no podemos. Es que mi certificado de idioma me lo van a mandar y no me ha llegado. No podemos, no podemos de ninguna manera hacer excepciones, porque esto se hace de manera electrónica. Además, la inscripción y la
evaluación, verificación del cumplimiento de requisitos. Este es el concurso en el que estamos, repito, lo vamos a hacer de manera muy expresa hasta mediados de junio y en principio en comienzos de julio empezamos el curso de capacitación diplomática que dura el segundo semestre. En vista de las circunstancias actuales del país, vamos a hacer un montón de medidas para asegurar la seguridad de las personas. Los exámenes escritos tienen que ser presenciales, es imposible hacerlos de manera virtual, pero los vamos a hacer con distanciamiento social, con protocolos de bioseguridad, en un espacio muy grande que estamos buscando, ahí no va a haber dificultades. Vamos a hacer también exámenes escritos en las capitales de departamento, que una intención grande del gobierno es descentralizar lo máximo el servicio exterior colombiano, que las personas puedan aplicar desde sus ciudades. Entonces vamos a hacer exámenes también con protocolos de bioseguridad en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Quibdó y en San Andrés. Y las entrevistas las vamos a hacer virtuales, lo que es presencial es la prueba escrita y la prueba psicotécnica, las entrevistas totalmente virtuales. El curso de capacitación todavía no sabemos cómo estén las circunstancias en el país en julio. Si todavía hay dificultades por la pandemia, vamos a poder hacer un curso mixto, unas sesiones presenciales, la gran mayoría de las clases virtuales. Esto es un poco lo que tenía que decirles del concurso. Quiero concluir con haciéndome eco de lo que dijo el canciller Londoño, quien lo sabe muy bien de primera mano. Yo creo que él está en lo correcto cuando dice que no hay ningún oficio, ninguna profesión, ninguna carrera que le dé tanto a uno en lo personal, que le dé tantas oportunidades de crecer y de ampliar su mente y de ver cosas más allá de lo que uno mismo tiene. Pero a la vez hay pocos oficios que le quiten tanto, en los que uno tenga que sacrificar tanto en lo personal, en la vida familiar hay que hacer unos sacrificios muy grandes. Eso lo tienen que tener presente. Pero, repito, como opción de vida, como opción laboral, es una cosa extraordinaria. Yo creo que pocas cosas se comparan con la satisfacción personal que uno siente cuando logra algo, cuando obtiene algo en la esfera internacional, algo para su país, por pequeño que sea. Eso se hace es por el país, por el bienestar de los colombianos. Ese sentimiento patriótico que probablemente solo lo experimentan los miembros de las Fuerzas Armadas en condiciones muy difíciles, algo parecido llegamos a sentir los diplomáticos en contadas ocasiones. Una de esas ocasiones fue en el trabajo que hicimos con el canciller Londoño en ese problema tan descomunal que sigue sin terminar, los pleitos con Nicaragua, y las satisfacciones personales que eso le da a uno, créanme que no se compara con absolutamente nada. O sea que esto es un llamado para que todo aquel que tenga algún interés en los temas internacionales, en los temas de servicio público, consideren, piensen en la posibilidad de inscribirse y presentar el concurso, ya sea este concurso que en 5 días termina la inscripción o el segundo concurso que convocaremos en el segundo semestre de este año. Creo que estoy listo para atender las preguntas que puedan tener. Me imagino que habrá muchas de detalle. Está conmigo la embajadora Marta Irma Alarcón, quien coordina el concurso en este momento. Entre los dos vamos a tratar de responder las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Quintana, por la presentación muy concreta, muy puntual y muy clara. Sí, en efecto hay preguntas. Voy a comenzar por la primera que se recibió de Juana Valentina Gómez. Ella pregunta si el tercer idioma es un requisito obligatorio. El requisito obligatorio es segundo idioma. En este caso, bajo la resolución que nos rige, es el idioma inglés. No se requiere tener un tercer idioma, pero si una persona que postula quiere acreditar un tercer idioma, eso le da puntos adicionales, eso le da un 1% adicional frente a los demás que presenten. El requisito sine qua non es idioma inglés. Puede tener idiomas adicionales y acreditarlos, pero no sustituyen al inglés. Muchísimas gracias, embajador. María Alejandra Santos Barón nos pregunta, ¿cuál es la metodología del examen? ¿Podría profundizar sobre la metodología? Gracias. El Ella es examen la son unas siguiente. pruebas escritas de conocimiento que se hacen de manera muy técnica. Unos académicos que contrata la academia para este efecto elaboran unas preguntas y luego de que están listos los cuestionarios, esto entra a una cadena de custodia que la maneja una compañía privada a la que se contrata para evitar cualquier tipo de irregularidad. El contenido de las preguntas son los cuestionarios que se entregan el mismo día del examen. Es un examen similar a los exámenes que hace el ICFES, la Universidad Nacional. Se entregan unas planillas, unas cuadernillos con las preguntas, luego se recogen las preguntas
y se hace una tabulación dependiendo de lo que han hecho quienes construyeron las preguntas. Es un examen de puros conocimientos. El de contexto internacional son preguntas sobre este tema, el de Colombia, preguntas sobre Colombia. Tengo entendido que la gran mayoría de las preguntas son de selección múltiple para facilitar la evaluación. Y la prueba del idioma español que le hace el Instituto Caro y Cuervo puede que cambie porque tienen mucha autonomía en esto, pero normalmente lo que hacen es un ejercicio de una síntesis, le entregan a la persona un artículo y le piden que haga un resumen en 10 líneas, o le dan una idea y le piden que elabore un ensayo sobre esa idea de una página y media. Ahí en el... Esa es un poco la materia de los exámenes. Gracias, embajador. Hay varias preguntas que también tienen que ver con idiomas. Voy a reunirla en una sola. Si el nivel de inglés debe estar certificado con exámenes internacionales específicos como el IELTS o el TOEFL. Sí, la resolución exige que sea un nivel de inglés B2, tal como figura en este tipo de exámenes según la reglamentación del Ministerio de Educación. Entonces, ese que mencionó al lado del TOEFL es el que la gente más utiliza. Nosotros nos llega mucha gente con inquietudes como, yo soy profesor de inglés hace 20 años, ¿qué hago? Le decimos, qué pena, tiene que presentar o el TOEFL o el otro examen porque necesitamos el certificado de una de estas instituciones con nivel B2. Es un requisito de ley, no podemos obviarlo bajo ninguna circunstancia. Bueno, continuando pregunta, señor embajador, creo que ya usted le había respondido en su exposición, sí. ¿Ya debo tener el diploma de grado? Sí, deben tener el diploma de grado para Sí. participar en el concurso. Siguiente es cómo funciona el apoyo para las personas de regiones mientras hacen el año del curso. En el momento en que ya se tiene la lista de elegidos y ellos confirman su intención de hacer el curso de capacitación, se les ofrece un contrato de prestación de servicios con el ministerio por el periodo que dura el curso. Este año va a ser por 6 meses. Y es un contrato de prestación de servicios en el que la persona se compromete a tener unas sesiones de práctica en las oficinas del ministerio. Entonces, el curso de capacitación es formación académica en las mañanas, clases, cátedras, conferencias, y en las tardes prácticas en las oficinas del ministerio, prácticas que son remuneradas gracias a este contrato de prestación de servicios. Repito, es una suma muy reducida, es una cosa muy básica. Entiendo que es alrededor de 1,5 millones de pesos al mes, pero es algo, no hemos podido ir más allá de ello y se hace con base en un contrato de prestación de servicios que se celebra muy rápidamente, apenas estén los documentos listos, una vez las personas ingresan al curso. Es para todos los que toman el curso, no es solo para los de las regiones, están en Bogotá también. Todo el que hace el curso tiene derecho a este estipendio comprometiéndose a hacer estas prácticas en las tardes en el ministerio. Por eso es que el otro día me preguntaron si una persona que está haciendo una maestría podía también hacer el curso. Yo le dije, no creo que le alcance el tiempo, porque en las mañanas va a estar en clase en la academia, en las tardes en prácticas en el ministerio, y en las noches y los fines de semana tiene que preparar las materias del curso, o sea, que a qué hora va a hacer maestría. Creo que es dedicación absoluta por eso, por una cuestión de tiempo. Muchas gracias, embajador. Amelia estaba preguntando acerca de la entrevista, si esta va a ser en español o en inglés. La entrevista es en español, porque el inglés ya lo van a certificar con su certificado B2. Entrevistas en español es un panel colectivo de jurados, 3 o 4 o 5 embajadores, funcionarios del ministerio, académicos, que nos ayudan haciendo paneles de entrevistadores. Y es una entrevista laboral normal. Se le hacen preguntas que le indiquen a los entrevistadores si tiene aptitudes de socialización, si tiene habilidades de comunicación, si se percibe que puede reaccionar bien ante situaciones de crisis, este tipo de habilidades que se requieren para poder interactuar en un entorno social como el de la Cancillería con las misiones en el exterior. Perfecto. Una pregunta relacionada con el TOEFL. ¿Podría, por favor, recordarnos cuál es el puntaje requerido? Esto lo pregunta Liliana Andrea Vega. Marta Irma, ¿tú tienes claro si en el TOEFL hay un puntaje en términos de números? Yo sé que es el certificado a nivel B2 que indica que la persona entiende, lee y escribe el idioma. No sé si lo cuantifican en números. Embajador, buenas tardes. Sí, todos esos exámenes tienen unos puntajes que los establece el mismo sistema del examen. Lo importante aquí es que cada examen debe evaluar las 4 competencias obligatoriamente: leer, escribir, hablar. Son 4,
pero cada uno toda esta información sobre los certificados de idiomas se encuentran en la resolución del Ministerio de Educación que está colgada en la página de la academia, donde encuentran todo el listado y ahí van a encontrar también las tablas y los puntajes que se requiere en cada uno de los diferentes exámenes. Eso omité mencionarlo. Todos los detalles sobre cada uno de estos temas los encuentran en la información que figura en la página web de la academia, que está en la página web de la Cancillería. Es muy fácil acceder ahí y ahí están los iconos: concurso, requisitos, preguntas frecuentes, ABC, resoluciones. Ahí encuentran todo el detalle de estas cuestiones. Sí, muy importante. Muy importante poder acceder a la página web. Allí está todo, lo puede revisar y está muy completa por demás. Bueno, tenemos embajadora, otra pregunta de parte de Ana Giraldo. En dado caso de ser aceptada e ingresar, ¿puedo retirarme y volver a ingresar o mi retiro se asume como permanente? No quiero cuestionar las motivaciones de esta pregunta, pero yo he visto casos de personas que hacen el concurso, aprueban, hacen el curso, se retiran en medio del curso por alguna razón y a los 2 o 3 años vuelven y presentan concurso y vuelven y hacen el curso. Eso ha pasado. Conozco el caso de un colega que hizo el concurso, pasó, hizo el curso, pasó, entró, trabajó 4 años, se fue al exterior, conoció a alguien, se casó, renunció, se fue. A los 5 años se divorció, volvió a Colombia y volvió a presentar concursos después de 15 años y volvió a entrar. Y ahí está haciendo la carrera otra vez. A esta altura ya era que fuera embajador, creo que está como de consejero. O sea que todas las opciones están sobre la mesa. Muchas gracias, embajador. Tenemos Ginette Camila Vargas Mendoza. Para el concurso que se realizará durante el segundo semestre, también se validará el examen internacional de inglés si este se encuentra dentro de los últimos 4 años de vigencia. Yo creo que sí. Los expertos en idiomas dicen que los exámenes de institutos de idiomas tienen una validez de 2 años, porque después de 2 años la persona, si no lo practica, pierde habilidades. Y normalmente es 2 años y nuestras resoluciones ponían 2 años. Este año, como era situación especial, como era medida de emergencia, como por la pandemia muchos institutos cerraron, la ministra nos dijo que flexibilizáramos al máximo. Y una flexibilización que pudimos hacer fue ampliar el plazo de vigencia de 2 a 4 años. Yo voy a luchar porque esto se mantenga, porque se mantenga el plazo de 4 años. Si no lo logro, porque esto no lo puedo controlar, se reduciría a 2 años. Un certificado con vigencia de 2 años ya es bastante, pero yo creo que lograremos mantener los 4 años de vigencia del certificado. Muy bien, gracias, embajador. Hay una pregunta de Mariana Urrea que tiene que ver mucho más con el funcionamiento del escalafón. Dice, buenas tardes, cuando se ingrese a la carrera, ¿cómo se puede ocupar un cargo en lo consular como vicecónsul o como tercer secretario en lo diplomático? ¿Cuál es el requisito para cada uno? Mira, una vez que uno ingresa a la carrera, ya entra al escalafón, básicamente pierde control de su vida, porque a partir de ahí ya es la administración la que decide lo que hace con uno. La carrera diplomática se parece mucho a la carrera militar, y una de las cosas en las que se parecen es que un militar se va a donde lo mande, y lo mandan probablemente a la zona más peligrosa porque ahí es donde lo necesitan. Y un diplomático se va a donde lo manden. Entonces, en la planta interna, una vez superado el año de prueba, se le nombra en la oficina que el ministerio más necesita en ese momento personal nuevo, sea la que sea. Y después de estar ahí 1 año, 1 año y medio, 2 años, se le manda al exterior. Y al exterior es a la oficina consular o a la embajada o a la misión permanente en la que se requieran los servicios de una persona con sus condiciones. Entonces yo siempre digo, esto no es a la carta, esto no es que yo siempre he querido vivir en París y por lo tanto entro a la carrera diplomática para que me manden a París. Así no funciona. Cuando llega el momento de salir al exterior, probablemente la administración de personal le pregunte como qué quisiera usted, como qué tipo de país, qué tipo de misión, qué tipo de funciones, como un indicador más. Pero lo que prima es la necesidad del servicio y aquellos sitios en donde se requiera que la persona desempeñe funciones. La niña pregunta también por lo diplomático y lo consular. Eso también es aleatorio. En el curso de su carrera a uno le toca cumplir funciones consulares en algún momento y cumplir funciones diplomáticas en otro momento. Hay colegas que por razones de diferente proveniencia se terminan especializando mucho en el área consular, pero eso no implica para que el día menos pensado sean nombrados en un cargo diplomático. Y viceversa.
Yo la mayor parte de mi carrera la he hecho en el servicio diplomático, pero me ha tocado un par de veces hacer de cónsul, funcionar como cónsul, y pues me ha tocado ponerme la camiseta de cónsul y es un rasgo natural de este servicio. Pero el lugar, la oficina, el tipo de funciones, depende de lo que necesite la administración en ese momento. Muchísimas gracias, embajador. Tenemos la pregunta de Ana María Cardona. Quisiera saber un poco más acerca de las entrevistas. ¿Qué tipo de cosas buscan en una persona que quiera ser parte del cuerpo diplomático de Colombia? Creo que esa ya la contesté. Es una entrevista laboral típica y si acaso se les pregunta si han viajado al exterior o si han estudiado algo aparte de su carrera, si manejan idiomas diferentes al español, si han tenido ocasión de interactuar con personas de otras nacionalidades. Cosas naturales para una persona que va a tener esta vocación. Pero la entrevista es lo más sencillo de este proceso. La entrevista solo busca mostrar que la persona tiene aptitudes personales, que su carácter, su manera de actuar corresponde al perfil de una persona que va a representar el país, sobre todo en el exterior. Muy bien, muchas gracias. Em, Tenemos la pregunta de Kelly Santamaría. Quisiera saber si la carrera tiene algún beneficio para las parejas e hijos de los diplomáticos. No, no, hasta allá no hemos llegado. Los países europeos muy desarrollados y países industrializados como Japón, Australia, qué sé yo, tienen una cantidad de beneficios extraordinarios para los parientes de los diplomáticos. Nosotros no. Lo que hace el gobierno es que cuando el diplomático es nombrado en el exterior, su cónyuge o su compañero permanente y sus hijos menores de edad tienen derecho a pasaporte diplomático. Y una vez en el exterior, pues tienen todos los privilegios e inmunidades que se le otorgan al diplomático por el otro gobierno. Pero beneficios adicionales no hay. Sin embargo, una cosa que es bueno que sepan es que el Servicio Exterior colombiano está muy bien organizado en términos de salarios. Cuando uno está en el exterior, el salario que percibe es adecuado. Si alguno de ustedes quiere hacer dinero en su vida y ser rico, no entre al servicio exterior. Esto no es para hacerse rico, nadie se hace rico. Pero uno sí recibe un salario suficiente para tener un estilo de vida decoroso para representar adecuadamente al país. Y la persona que tiene familia y tiene niños, tiene esposa, les aseguro que ese salario en circunstancias normales le alcanza y le alcanza para que estudien y para que vivan bien. Hay situaciones límite, por supuesto. El Japón puede ser el puesto más costoso del planeta y si uno tiene 5 hijos y se va para el Japón y es un tercer secretario, probablemente el sueldo no le alcance y tenga dificultades. Pero lo que quiero decir es que el sueldo en el servicio exterior es adecuado, es suficiente y basta para que uno tenga una vida familiar normal, decorosa. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Pero no hay beneficios de tipo personal ninguno. Gracias, embajador. Em, una pregunta muy puntual sobre idiomas, sobre el tercer idioma. Dice Liliana Andrea Vega, no alcanzo a certificar mi tercer idioma, alemán, para la inscripción, pero puedo anexar los certificados de los cursos del Goethe Institute. A Marta Irma. Gracias, embajador. Tiene que presentar el certificado internacional estandarizado. No son suficientes ni las constancias del Goethe ni el certificado simple, no. Tiene que, con base en la resolución, buscar el examen que corresponde y solo se puede acreditar con ese certificado. Gracias, embajadora. Bueno, tenemos una mano levantada. Entonces, Ángela Ciceri, vamos a dar la palabra para que pueda dirigir la palabra al equipo del embajador y al embajador. Sigue, Ángela, por favor. Ángela. Tienes el micrófono abierto. Ya me dieron el micrófono. Muchas gracias, Diana, por la palabra. Quería aprovechar para preguntar en cuanto a los beneficios de ser, digamos, vinculada a la carrera diplomática a nivel, digamos, de empleo. O sea, mi contrato, me convierto funcionaria estatal, cuáles son los beneficios en términos de pensión, de cotizaciones y pues también tener una idea de los salarios a la entrada, a los 5 años y pues a lo largo de la carrera. Gracias.
Bueno, yo trato de responderte la primera parte, pero la segunda la dejo para mis colegas que van a tomar la palabra luego de mí. Paula, que está en el servicio exterior, y Mariana, que está en planta interna, quizás ellas te puedan orientar más sobre el tema de los salarios. Pero una vez que ingresas a la carrera, tú entras a formar parte del régimen del empleado público. Es decir, no es un contrato de trabajo lo que te dan, es un nombramiento por el presidente. Y a partir de ahí tienes salud, pensión, prestaciones, todo el régimen del empleado público. Total. Cuando uno se va al exterior, el ministerio tiene una póliza de seguros con unas compañías médicas internacionales muy buenas, y en el exterior el tema de salud es con un seguro internacional de salud que por experiencia propia les puedo decir que funciona muy bien. Es decir, por eso no tienes que preocuparte. Y a lo largo de la carrera vas cotizando para pensiones, cesantías y todo esto como cualquier empleado público. Lo que distingue al funcionario de carrera en el servicio público es la estabilidad. Es que tú eres escalafonado y por lo tanto no importa que cambie el gobierno, no importa que cambie el ministro, no importa que tu jefe te odie, a ti no te pueden sacar de ahí, a no ser que des Paulo para que lo hagan, por supuesto. La estabilidad es una cosa que no tiene precio en un país tan convulso como Colombia. Desde mi punto de vista es definitivamente el mayor de los beneficios que otorga el ser funcionario de carrera. Una cosa sobre los salarios que no mencioné es que yo dije que los salarios en planta externa son buenos, son muy buenos, son comparables a los de otros países y sus diplomáticos. Ahí Colombia no está peor que otros países, está muy bien. Pero los salarios en planta interna son muy malos. Y ahí hay una dicotomía grande. Los sueldos de un funcionario de la Cancillería, comparado con los de un funcionario de su mismo nivel, de sus mismos años de experiencia, de su misma formación, en otra entidad del Estado, es absolutamente divergente. Un profesional universitario que acaba de ingresar al Ministerio de Comercio Exterior gana lo mismo que puedo ganar yo, que llevo 35 años en esto. Y no estoy exagerando. Los sueldos en la Cancillería en planta interna son desastrosos, terriblemente bajos, y siempre han sido así. Y yo creo que siempre serán así, porque en el Ministerio de Hacienda hay un poco un mito urbano de que como los funcionarios de carrera se pasan la mitad ganando en dólares y en francos suizos, seguro que ellos tienen muy buenos ahorros. Entonces, cuando están en Colombia, pues que ganen menos. Eso no es solamente en Colombia, es una cosa extraordinaria. En todos los países del mundo es así. El funcionario del servicio exterior, cuando está en planta interna, gana muy mal, mucho, mucho peor que cualquier colega de otra entidad estatal, pero cuando está en planta externa gana bien. Entonces, son unas por otras, ¿no? Lo bajo del salario es muy impactante al comienzo, al entrar. Estos terceros secretarios que ya se pasaron un año de su vida en un curso y otro año en una prueba y apenas están empezando con estos sueldos tan bajos, cuando ya tienen probablemente posgrado, cuando tienen idioma, cuando ya tienen cierta edad, yo entiendo que es difícil, es una prueba difícil de superar. Pero una vez superado ese escollo inicial, les aseguro que después ya eso pasa a segundo plano y ya lo más importante es el servicio y la función. Hay un momento de la carrera de uno en la que el tema financiero deja de ser importante. Y eso nos pasa a todos, les aseguro. Gracias, embajador. Bueno, ya vamos pasando unas últimas preguntas para darle la palabra a nuestras egresadas invitadas. Hay una pregunta de Claudia Plazas que dice, buenas tardes, entiendo que aceptan diferentes carreras. Me gustaría saber cómo diferentes áreas del conocimiento pueden aportar a la carrera diplomática. Eso sí hay de todo. Mira, por ejemplo, hay muchas carreras que uno no piensa, pero pueden tener aplicabilidad en la Cancillería, en el servicio exterior. Administradores de empresas, economistas, por supuesto, sociólogos, psicólogos, incluso profesionales de la salud. Tengo un colega embajador que es médico cirujano y le va muy bien. Tengo un colega que es ingeniero de petróleo y le va muy bien. Lo importante es que tenga una base profesional que ya le da unos elementos para, por ejemplo, hacer investigación adicional y especializarse, y que tenga el idioma. Esto de recibir a profesionales de cualquier carrera ha estado en los últimos estatutos de carrera, y eso yo, como que es una ganancia de las personas, eso yo no creo que vaya a haber regresión ahí. En una etapa inicial se exigía que fuera título en Derecho o en Asuntos Internacionales o en carreras afines, pero el punto de determinar qué era afín era complicado y hay personas que se sentían discriminadas, entonces se decidió dejar abierto de cualquier profesión. Y repito, lo importante no es que aplique su profesión en el día a día, pero no hay duda que todas las profesiones liberales le dan a las personas elementos para crecer profesionalmente. Simplemente se especializan en temas, en áreas de conocimiento de trabajo. En los consulados de Colombia el tema contable puede ser muy complicado. Administrador de empresas ni se diga.
Bueno, muchas gracias. Acá hay una pregunta que ha sido muy recurrente antes de este evento, que nos preguntan mucho estudiantes, egresados. Esta pregunta la hace Alejandra Quevedo. Dice, ¿hay algún lugar donde se pueda ver los contenidos de estudio del examen en más detalle para la preparación? Conjuntamente, ¿hay algún lugar o material para preparar el examen? No, no porque lo que te dije, la cadena de custodia es muy estricta y una vez termine el examen, eso vuelve a los archivos del ministerio. Si nosotros abriéramos los archivos y le difundiéramos las preguntas del concurso pasado, las personas que no accedan a eso están en situación de desigualdad y ahí corremos el riesgo de discriminar. Pero mire, los exámenes escritos son muy sencillos en cuanto a que lo que se pregunta es lo que dice ahí. Colombia. Le van a preguntar cosas del país, cosas que cualquier colombiano profesional debe saber. Cosas básicas de la historia colombiana, cosas básicas de la geografía colombiana, de la cultura colombiana, cosas de conocimiento, de cultura general sobre el país. Lo mismo entorno internacional, es cosas de cultura general del mundo. Una persona que aspira a ingresar al servicio exterior de Colombia debe saber qué es la Unión Europea, debe tener una idea básica de lo que es la Unión Europea y así por el estilo. Pero yo les diría que no le tengan miedo al examen. El examen, con una buena estudiada de estas materias, se aprueba. Y la entrevista lo mismo, es una entrevista laboral. Ahí el gran rasero, el gran diferenciador, les aseguro que por experiencia es el idioma. Las personas que no dominan idioma inglés no pasan el concurso, no importa lo que hagan. Las personas que dominan idioma inglés ya tienen la mitad del concurso ganado. Y eso ha sido siempre así. Muchísimas gracias, embajador. Vamos con la última pregunta por tiempos. Es una pregunta que han hecho varias personas también, de hecho la hacen antes del grado. Dice, embajador, ¿usted qué recomienda? ¿Entrar a la academia después del pregrado o hacerlo después de un posgrado? Esta pregunta la hace Ana Giraldo. Mira, si tienes la opción, tómatelo con calma y haz el posgrado. Porque un posgrado te da muchísimas más herramientas para ganar el concurso. Claramente, si tú tienes una maestría en algún área de esta y compites contra una persona que se acaba de graduar de supergrado, tú ya llevas muchísimo más adelante. Si puedes hacerlo, si no tienes urgencia, haz el posgrado. Y en la entrevista lo primero que te preguntan es cuál es su formación académica. Evidentemente una persona que ya tiene un posgrado va a impresionar más que una persona que acaba de graduarse de su pregrado. Eso se cae de su peso. Si tienes la oportunidad, repito, haz el posgrado. Y la carrera está ahí, va a seguir ahí. Y yo no creo que se vaya a desaparecer. Puede que la cambien, puede que la modifiquen, puede que la restringan, pero va a seguir. Y cada año va a haber concurso. Cada año ha habido concurso. Desde 1984, nada permite anticipar que van a suspender los concursos en algún momento. Yo creo que ya no pueden. Yo creo que esto ya es un proceso sin vuelta atrás. O sea que puedes esperar un poquito. Muchísimas gracias, embajador. Quedaron algunas muy pocas preguntas que es posible que se puedan ir resolviendo de alguna forma también con las Claro que sí. presentaciones que tenemos a continuación con Paula San Miguel y con Mariana Uribe. Muchísimas gracias a usted y a la embajadora por dar respuesta a nuestros asistentes y además respuestas a preguntas tan inmensamente puntuales. Mil gracias. Entonces, siguiendo con la agenda y siendo las 5 de la tarde, vamos a pasar entonces con la presentación de las experiencias de egresados que hacen parte, de egresadas que hacen parte del Servicio Exterior Colombiano. Vamos a darle primero que todo la palabra a Paula San Miguel. Paula San Miguel es politóloga e internacionalista de nuestra universidad, es diplomática de carrera, actualmente es segunda secretaria de Relaciones Exteriores y trabaja en la Embajada de Colombia en Alemania, en donde promueve la cooperación científica y académica con diferentes actores del gobierno, academia y sector privado. Antes trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, en la Dirección de Mecanismos Regionales de Integración y Concertación. Entre sus intereses está la innovación en el sector público y especialmente en el servicio exterior, la diplomacia científica y la gobernanza y transformación digital. Entonces, pues Paula, muchísimas gracias. Tienes contigo cámara y audio para que puedas compartir tu experiencia en la aplicación del concurso. Muchísimas gracias por estar acá. Diana, pues muchas gracias a ti y es un gusto de verdad que me llena de mucha alegría y orgullo ver a tantas personas interesadas y conectadas. Y pues primero quisiera darte a ti las gracias, al canciller y al decano de nuestra facultad,
También un saludo muy especial y un agradecimiento por la invitación, por recordarnos siempre el vínculo que tenemos nosotros, siempre muy permanente y eterno pues con la universidad, y es un gusto realmente. Ahorita estaba pensando cuando yo estaba precisamente asistiendo a estas charlas de formación y viendo también a mis colegas de la Cancillería y también compañeros de la universidad contándonos pues a todos de las maravillas, de los beneficios, de los pros, más de los pros que los contras de unirse al Servicio Exterior colombiano, y pues para mí es un orgullo ahora poder contar mi experiencia. También un saludo muy especial al embajador Quintana, a la embajadora Marta Irma Alarcón, que también hace mucho tiempo no la veía, y bueno, pues a Mariana, mi colega y compañera de la universidad. Yo quisiera, pues viendo como todas las preguntas y viendo el interés inmenso que hay y viendo cómo todavía hay como muchas cosas y muchas preguntas que le queda a las personas, me gustaría como retomar algunas, pero pues antes lo que yo planteaba un poco y que tenía pensado es como contar lo que fue mi experiencia cuando me uní al Servicio Exterior colombiano y cuando me presenté al concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular de Colombia. Voy a empezar como contando un poco cómo fue ese proceso para mí. Sé que ahora, y por lo que veo de la presentación también del embajador Quintana, hay algunas cosas que han cambiado. Sin embargo, creo que un poco lo que yo viví, mi experiencia, de las cosas que puedo contar y las recomendaciones aplican de todas maneras y siguen siendo pues muy válidas para el proceso que tienen ahora abierto. Y después pues me gustaría hablar tal vez un poco como de qué sigue después del concurso, porque es lo que creo que mucha gente también se pregunta, bueno, y entonces es una cosa de toda la vida, entonces si me le voy a medir a esto, si le voy a poner toda mi energía a este concurso y a tratar de dar lo mejor de mí, ¿qué es lo que yo puedo esperar? Entonces, pues espero poder resolver a muchas de esas preguntas. Cuando yo me presenté, el examen, por ejemplo, estaba un poco más dividido en unos temas que coinciden un poco con los grandes columnas de formación, incluso de la maestría en análisis de problemas económicos, sociales e internacionales contemporáneos, que también ha sido por mucho tiempo uno de los programas académicos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. El tema básicamente que estaba incluido en ese momento en el examen era todo lo que tenía que ver con temas de economía internacional, sí, relaciones internacionales, incluso un par de preguntas sobre derecho internacional y de ciencia política, pero creo que prácticamente ahora, como está replanteado el programa, sigue siendo la misma base, y es probar el conocimiento que tiene la persona en general sobre el lugar de Colombia en el contexto internacional, cuáles son esas realidades del contexto internacional que hay en este momento y que son tan importantes, y digamos evaluar un poco ese nivel de conocimiento y cómo analiza uno ese nivel de conocimiento y cómo lo aplica a su proyección a la carrera. Y creo que, es decir, prepararse para ese examen es prácticamente estar permanentemente, que también es una labor de cualquier estudiante de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, pero también estudiantes de Economía, de Administración, y es estar en permanente contacto con la actualidad. Eso es lo más básico y lo más importante. Creo que es fundamental que todos los que están en este momento pensando, bueno, ¿cómo va a ser la metodología del examen? ¿Qué es lo que van a preguntar? No van a tener la posibilidad de saber exactamente qué es lo que les van a preguntar, pero siempre y cuando tengan un panorama muy claro de la actualidad, digamos en términos internacionales, en Colombia, en la región, en América Latina, en la Unión Europea, ¿cuáles son esos debates? Háganse esas preguntas. ¿Cuáles son esos debates actuales
qué ha pasado con los cambios de liderazgo en países como en Estados Unidos, cuáles son los retos que se están enfrentando, los grandes retos en términos internacionales a los que se enfrentan los países y las organizaciones multilaterales, etcétera. Entonces creo que eso es lo primero. Eso me sirvió a mí mucho también como para prepararme para el examen, porque pues como internacionalista y politóloga siempre uno piensa que va a tener una ventaja, ¿no? Llevo entonces varios semestres estudiando esto, seguramente lo que me van a preguntar lo voy a conocer, pero la actualidad le enseña a uno también muchas cosas que creo que siempre hay que mantener presente, no solo para el examen, sino también para la entrevista. Entonces eso, pues a grandes rasgos es mi primer consejo. El conocimiento también en Colombia, que eso es algo que casualmente en el examen a nosotros o en mi época cuando yo me presenté no salió, pero que cada vez uno ve que es más necesario, y es un diplomático colombiano antes que conocer el lugar donde está acreditado, en mi caso Alemania, en el caso de Mariana cuando estuvo en Argentina y en Rusia, esos países, es antes conocer la historia de Colombia, cuál es, digamos, esa trayectoria del país, cómo se proyecta en un escenario internacional, cuál es su perfil en este momento, cuáles son sus prioridades, sus necesidades, y conocer eso creo que es pues fundamental y básico. Y yo estoy segura pues que con el proceso de formación de muchos de los estudiantes de la facultad y también de las otras facultades, eso siempre ha estado ahí presente, entonces es solo como reforzar esas capacidades. Y para el tema de la entrevista, creo que sí hay algunas cosas que los entrevistadores, que entre otras cosas, pues prácticamente los jurados se componen de los diplomáticos de alto rango de la Cancillería, me imagino que todavía también incluye la persona que se encarga del proceso o del proceso de acceso y de preparación del concurso. En este caso, no sé si la embajadora en todas las entrevistas, pero bueno, digamos, la Academia Diplomática está muy presente ahí también. Lo que están buscando casi siempre en estas entrevistas es conocer y saber cómo la persona también expresa sus ideas, cómo demuestra su capacidad muchas veces para ser propositivo, para resolver conflictos, para interpretar coyunturas. Creo que ahí es muy clave y sobre todo muy importante saber comunicar las ideas y saber expresar muy bien lo que se quiere decir, ¿no? Y por eso es que también, entre otras cosas, entiendo que ahora están haciendo un examen muy enfocado a evaluar las capacidades que tienen pues los postulantes de expresarse por escrito, de poder redactar un documento, porque de eso se va a tratar muchas veces nuestro trabajo, ¿no? De poder poner las ideas por escrito de manera que sean claras, de manera que se comunique el mensaje de una forma asertiva, y eso pues también es muy importante. Entonces eso, digamos, en lo que quiero decir como en general de las cosas que veo que son útiles para presentarse al concurso. Ahora, la experiencia después del concurso, ya en lo que tiene que ver con el curso de formación, por ejemplo. El curso de formación, más allá de darle a los concursantes la posibilidad de repasar algunos de los conocimientos que en el caso, por ejemplo, de los estudiantes de Relaciones Internacionales o de Ciencia Política adquirieron ya durante su proceso de formación en la universidad, sino también a quienes no los tienen y que vienen de otras disciplinas. Más allá de eso es empezar como ese primer acercamiento a la institución, que es muy importante, porque es empezar a formar ese vínculo, entenderla, entender toda la historia de la política exterior colombiana, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, que también fueron decisivas en el curso pues, que ha tomado la política exterior colombiana con el correr de los años y cómo se han formado esas prioridades. Y cultivar, digamos, todas esas fortalezas y pues como en todos los trabajos, también aprender a identificar nuestras debilidades para trabajarlas. Entonces de eso se trata el curso. Es muy, o en mi época era un conocimiento muy amplio
en todos los temas que aborda el ministerio, que son supremamente diversos, y también en las diferentes geografías en las que también trabajan el ministerio desde las diferentes direcciones. Entonces, creo que la experiencia del curso es, claro, siempre está la presión porque obviamente es una competencia y ahí lo que se está evaluando y lo que está evaluando el ministerio pues también es la excelencia, pero en ese mismo orden de ideas creo que uno puede aprovechar mucho esto para empezar a formar ese vínculo que pues, lo va a unir durante toda la vida con el ministerio. Pero la parte más importante de todo este proceso definitivamente y lo que realmente lo hace a uno como diplomático, más allá de las pruebas, más allá del periodo de prueba del concurso, más allá de las diferentes experiencias que uno tiene de los profesores y de las materias y de las charlas y de todo lo que organiza la academia para los postulantes, es sobre todo también poder beneficiarse de la diversidad de quienes lo acompañan a uno en ese proceso de formación. Por eso, digamos, la apertura que hay a recibir profesionales de diferentes disciplinas, y creo que alguien hacía una pregunta de esas en el chat y era cómo diferentes personas que vienen de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, pueden aportar al ministerio y a la carrera diplomática. Y eso es una pregunta muy importante porque a pesar de que los internacionalistas o para los politólogos o incluso para los abogados que están muy interesados en el derecho internacional o incluso para los economistas o administradores, muchas de las cosas que se ven en la Cancillería y que se ven en el curso de formación tienen sentido, pues para los que vienen de otras disciplinas, de la ingeniería, de las ciencias, de la medicina, de esto, entender desde su propia perspectiva diferentes temas que se manejan en la Cancillería también es una experiencia de la que uno se puede beneficiar durante toda su carrera. Y así nos pasa a todos con nuestros colegas. Tenemos colegas que, por ejemplo, tenemos un colega químico que estuvo durante mucho tiempo trabajando en la coordinación de drogas, por ejemplo. Tenemos un colega biólogo que estuvo mucho tiempo vinculado también a todo el tema ambiental y cambio climático. Entonces, toda esa diversidad de backgrounds creo que le sirve muchísimo a la Cancillería y el interés, digamos, un poco de volver cada vez más interdisciplinaria la formación de los diplomáticos, creo que va en ese sentido. Y bueno, pues para no extenderme mucho y dejarle también el espacio a Mariana, hay unas cualidades muy específicas que debe tener un diplomático y eso también es muy importante al momento de tomar la decisión de presentarse al concurso y de unirse al Servicio Exterior Colombiano. No necesariamente porque uno sea sensible a los temas internacionales o no necesariamente porque uno tenga una especial habilidad para la comunicación intercultural, significa que uno vaya a estar siempre comprometido con un estilo de vida como el que uno está obligado prácticamente cuando se une al Servicio Exterior Colombiano, que viene con todos sus glorias y sus aprendizajes y sus experiencias maravillosas, pero también, como lo decía el embajador Quintana, con muchos sacrificios a nivel personal, también incluso profesional. Entonces, creo que todo esto se trata es de evaluar realmente si este compromiso y esta decisión es algo con lo que uno siente que comulga, digamos, si los valores que uno tiene en el sentido de darle prioridad, por ejemplo, muchas veces a tener que ejecutar una decisión que ya se tomó versus las ideas que uno tiene de lo que puede interpretar de esas decisiones o las preferencias que uno tenga hacia ciertos temas. Todo eso hace parte, digamos, como de la decisión que hay que tomar cuando uno va a asumir este compromiso. Entonces, creo que, aunque no es para todo el mundo, es un camino maravilloso. Para mí ha sido una gran experiencia. Yo ahora estoy aquí aprendiendo muchísimo. Ya casi voy a regresar otra vez a Bogotá. Y mi primera salida, alguien hacía la pregunta que no le quedaba muy claro cómo es el tema de planta interna y planta externa. Básicamente es
una alternancia, como lo explicaba el embajador Quintana. Son 3 años en planta interna y después cumple un tiempo y a la persona, cuando cumple ese tiempo, le toca salir. Ahí es donde le informan su destino. Está en su destino afuera 4 años, alrededor de 4 años, regresa a planta interna y digamos, ese tipo de alternaciones en la que está durante toda su carrera. Así funciona. Entonces, pues por supuesto también la adaptabilidad a estos cambios es una cualidad muy importante. Y bueno, pues no quiero extenderme muchísimo más porque ya fui demasiado lejos. Entonces yo quiero dejarle algo a Mariana, que seguramente tiene muchas otras cosas que contarles, y pues quedo muy a la expectativa de las preguntas que tengan y pues por supuesto a seguir con ustedes. Paula, muchísimas gracias por tu intervención, por tu experiencia. Ya con tu presentación, varias preguntas veo acá que quedaron también resueltas para nuestros asistentes. Muchas gracias. Pues vamos entonces a continuar con la presentación de Mariana Uribe y cerramos unos minutos antes de 5:30 para surtir unas últimas preguntas de las personas que nos acompañan. Entonces, Mariana, bienvenida. Mariana también es politóloga e internacionalista rosarista, diplomática de carrera, ha sido responsable en planta interna de los escritorios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ha estado en la Embajada de Colombia en Buenos Aires, responsable de los asuntos económicos y comerciales allí y también de negociaciones ante organismos de integración regional. También ha estado y hace más bien poco tiempo en la Embajada de Colombia ante la Federación Rusa, responsable de asuntos políticos, y actualmente en planta interna, Mariana acompaña, es responsable de los escritorios de Singapur y Corea en la dirección de Asia, África y Oceanía. Entonces, Mariana, bienvenida, tienes la palabra para compartir también tu experiencia y dar los consejos que bien puedas transmitir a nuestros asistentes. Gracias. Gracias, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable volver a la universidad. Yo quiero pues agradecer a todos ustedes por estar escuchándonos y también quisiera saludar a los colegas de carrera, a la embajadora Marta Irma, al embajador Londoño y al embajador Juan José Quintana. Yo quiero contarles, o sea, yo creo que durante las presentaciones han tenido un enfoque bastante, digamos, como académico y profesional de lo que es entrar a la academia, cuáles son lo que deben, digamos, cuáles son los requisitos. Yo quisiera contarles un poco más desde mi parte personal y contarles que yo hace 10 años estaba ahí sentada con ustedes. Y no tenía como que mucha idea de qué iba a pasar. Una cosa llevó a la otra y me presenté y pasé. Yo tenía 23 años cuando entré. Yo no hice ni maestría ni nada, yo acababa de salir de la universidad. Y si bien a mí no me sirvió tanto, bueno, es decir, uno se tiene que preparar, realmente uno se tiene que preparar durante un par de, o sea, yo me preparé un par de meses antes para presentar el examen porque uno tiene que tener un poco como estar en el contexto de la realidad internacional, todo lo que les comentaba Paula. Pero a mí el Rosario sí me sirvió muchísimo porque yo creo que las clases de historia, las clases, por ejemplo, de estudios asiáticos, las clases de religiones. Yo, por ejemplo, estuve en un mundo que, si bien uno creía que era Occidente, pues yo no lo sentí como tal. Yo estuve en Rusia y haber como experimentado esas clases, yo recordaba a algunos profesores que me comentaban ciertas cosas. Entonces, yo creo que lo más importante para mí en la carrera es ser curioso, la adaptabilidad y la empatía que uno tenga con otra cultura y con sus compañeros, porque realmente uno puede ser excelente académico, uno puede ser el mejor del curso,
pero si después no se la lleva bien con ningún colega, que al final alguno de sus colegas del curso de ascenso de abajo o incluso del mismo curso puede llegar a ser su jefe y uno siempre fue como mala persona o no se quiso llevar o muy como independiente y muy... Realmente esto es una escuela para toda la vida, porque uno como que se compromete se pone la camiseta del ministerio y efectivamente uno tiene que tener como ciertos rasgos. No, yo creo que, como dice el embajador, no es para todo el mundo, pero, y es difícil, algunos sacrificios que uno tiene que hacer son grandes, estar separados de su familia. Yo estoy, por ejemplo, separada de mi esposo, pero realmente yo pienso que ha valido toda la pena. Yo he sido realmente muy feliz en la carrera. Yo les cuento un poco cómo fue mi experiencia en Argentina. Yo llegué, era una cultura que si bien era muy parecida a la nuestra en tanto a religión, idioma, no, los argentinos, por ejemplo, eran muy difíciles de integrarse realmente a los grupos muy pequeños porque tenían toda su vida copada por su familia, por un poco como estas familias italianas, donde donde toda su vida ya había sido copada por su familia, por su universidad o por el colegio, por todo. Y no fue tan fácil integrarse. Posteriormente llegar a una cultura tan diferente a la nuestra como la rusa, donde nadie habla inglés. Y yo me propuse, dije, bueno, pues voy a aprenderme a aprender ruso, porque yo quiero tratar de entender esta cultura. Y nada, me puse a estudiar ruso y al final logré integrarme mucho más que en la cultura argentina. Entonces yo creo que más allá de todos los requisitos académicos o profesionales y un perfil que uno pueda tener, yo creo que es súper importante la madera con la que está hecha aún, ¿sí? Y a mí el Rosario me trajo muchos de esos valores, ¿saben? Me trajo esos valores como de compañerismo, no sé, yo siento que los colegas también, los otros colegas que como Paula, tenemos eso, los del Rosario. Bueno, yo no digo que no los de las demás universidades, pero yo realmente creo que la universidad, a mí en lo personal, después de haber salido de un colegio tan rígido con el que yo salí, a mí la universidad me sirvió muchísimo. Y, y yo no tengo sino cosas buenas que hablar sobre la carrera, a pesar de que mi vida personal no se enmarca en ese tipo de dinámicas muy conservadoras de una familia colombiana que está todo el tiempo junta. Yo tengo una vida, digamos, un poco diferente, pero estoy muy contenta con lo que me ha dado la carrera. Y, y los salarios, si bien no son tan buenos en planta externa, tampoco son tan malos. Es decir, un recién egresado estará ganando alrededor de 2, 3 millones. Alguien preguntaba sobre los salarios. Ahorita creo que un tercer secretario está alrededor de 3 millones de pesos. Luego creo que pasa a ganar 3,5, no, como 3,900, casi 4. Y ya después 5 millones, que es lo que gana un primer secretario. Entonces, sí, no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Y los sueldos en planta externa le dan a uno para ahorrar, y yo creo que la estabilidad laboral que le da esta Cancillería y las posibilidades de hacer cursos. Yo, por ejemplo, hice un curso en Brasil durante 3 semanas, donde conocí Brasilia, Río de Janeiro, las instituciones brasileñas, Itamaraty, fue súper interesante. Y muchos otros colegas han ido a Corea. O sea, como que no solamente es lo que le da a uno la carrera, sino la gente que uno puede conocer, estar como cerca de otras culturas y tratar de entenderlas. Porque para mí eso fue lo más interesante, llegar a una cultura tan diferente como, por ejemplo, la rusa, y decirle, yo la quiero entender y la quiero entender de verdad. Y para mí eso es súper importante de un diplomático, porque, pues no sé, si a un diplomático, si a un ruso uno le habla de los valores, o sea, si uno quiere
de pronto llegar a imponer sus valores, pues no entra fácilmente. Yo les cuento, por ejemplo, personalmente, yo llegué a Rusia y dije, Dios mío, ¿yo cómo voy a estar en una cultura tan supremamente machista, donde a mi esposo lo dejaban entrar a las reuniones, pero a mí no me creían que era diplomática? Porque como soy rubia, de pelo claro, creían que yo era pues la traductora o la secretaria, pero nunca me consideraron como un igual por los choques culturales que llegaba uno a tener. Y si uno de pronto piensa como, uy, no, terrible esta cultura y no sé, y trata como no de ver las cosas buenas, pues de pronto se queda con esa primera impresión, y realmente yo nunca fui más feliz que lo que fui en Rusia. Realmente fui muy, muy feliz. Entonces, pues ese es el mensaje que yo les quiero dejar, es más compartir mi experiencia personal, lo feliz que he sido, eh, y pues a mí la carrera me ha traído muchas cosas buenas. Estoy totalmente abierta a lo que me quieran comentar o preguntar, y nada, espero que se animen a entrar. Muchas gracias, Mariana, y además por los detalles y también la forma como explicas el balance y lo que sucede también entre trabajo, familia y la forma también un poco diferente que puede ser el plano personal en la carrera diplomática. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiera hacer una pregunta al micrófono o ya en estos 2 últimos minutos leo una de las últimas preguntas que quedó de pronto sin responder. Si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta, o si no, doy paso a la última pregunta que está en el chat. Bueno, parece que no hay preguntas en el chat, en el micrófono, pero sí acá una pregunta que sí he visto muy usual y que hacen muchas veces en estos espacios y que me han hecho mucho antes del evento, la hace Ana María Medina, y ella pregunta, ¿cómo funciona el periodo de prueba antes de entrar al escalafón? Embajador, se apagó su micrófono. ¿Ahí? Ya, perfecto. Ya. El periodo de prueba es simplemente comenzar a trabajar en el ministerio, en alguna oficina. Es un momento de transición, ya no es estudiante del curso, ya es profesional, ya tiene un jefe, un superior inmediato, unas asignaciones, y al final del año se le evalúa laboralmente. Su jefe emite un concepto y dice, ¿sirve o no sirve? Así de sencillo. El tipo de trabajo depende de la oficina en la que quede asignada, depende del superior inmediato que tenga, depende del tipo de experiencias laborales que le toque vivir, pero yo digo que todas las experiencias son valiosas y, por ejemplo, la persona que se inaugura en la dirección del protocolo, que es una oficina tremendamente intensa en cuanto a actividad, porque todas las semanas hay eventos ceremoniales, protocolares. Eso puede parecer un poquito aburrido después de un tiempo, pero la cantidad de personas que va a conocer, la interacción que va a tener con altas personalidades del Estado de manera muy natural, eso no hay con qué pagarlo. La persona que se inicia en asuntos consulares, que es un trabajo muy intenso, con muchísima exigencia de tiempo y de esfuerzo, tiene de bueno que le va a coger ventaja a sus compañeros porque ya conoce la cosa consular. Cuando le toque ser cónsul ya va por delante de los demás. Así, cada oficina tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y lo que se trata siempre es de que la primera oficina donde están en periodo de prueba no sea la misma en la que tuvieron el periodo de práctica. Recuerden que durante el año del curso o el semestre del curso van a hacer práctica en una oficina. Para que conozcan varias áreas se les trata de alternar y de pasar a otra. Nos pasa mucho que el director o el jefe inmediato durante el periodo de práctica se amaña tanto con la persona, le gusta tanto su trabajo que no lo quiere soltar y presiona para que se lo dejen en el año de prueba. Eso también puede pasar y eso habla bien de los dos, del superior y del funcionario que se hizo querer. Ahí hay todo tipo de variables, pero sencillamente el periodo de prueba ya es trabajo permanente, 8 horas diarias, como cualquier otro funcionario en la Cancillería. Solo que sujeto a calificación todos los días, ¿no? Porque es una calificación permanente de su desempeño laboral.
Muchísimas gracias, embajador Quintana. Bueno, aquí después de las presentaciones de Mariana y de Paula, pregunta Alejandra Quevedo. Me imagino, nos pueden contar un poco acerca de sus tareas en el trabajo? Me faltó una palabra, pero sí, esa es la pregunta. ¿Nos pueden contar un poco acerca de sus tareas en el trabajo? Sí, sí, Bueno, claro pues, que sí. dale. Hicimos nos emocionamos un poco con todo el proceso de admisión, pero se nos olvidó lo más importante, que es saber realmente en qué vamos a trabajar. Bueno, como les decía, es muy diversa el área de aplicación en la Cancillería. Los temas son tanto en lo geográfico tremendamente diversos como en lo temático, va desde asuntos culturales, derechos humanos, temas de seguridad, drogas, temas ambientales, económicos, sociales. Es una gran cantidad y un gran portafolio. Entonces, antes de responder la pregunta, quería aprovechar para la persona que preguntaba si alguien tiene una experticia en algún tema, si tiene la posibilidad de ejercerlo, y seguramente que durante su carrera va a encontrar con toda seguridad la oportunidad, más de una vez la oportunidad de ejercer pues en lo que le gusta. Lo que pasa es que por todo el proceso de rotación y de alternación y por cómo funciona el sistema, pues lo que sí es difícil es que tenga la seguridad de que siempre va a poder ejercer en lo que quiere hacer, pero la oportunidad, al menos en algún momento, claro que la va a tener, y pues de eso también puede tener la seguridad. Ahora, en cuanto a lo que hacemos, yo en este momento estoy trabajando en la embajada en Alemania. Mi tema general es el de cooperación, pero un poco más aplicado hacia el tema de cooperación científica y académica, porque, como ustedes saben y se imaginarán, Alemania tiene la agenda con Alemania en términos de ciencia y de intercambios y movilidad estudiantil es tremendamente diversa. Hay muchísimas oportunidades y, digamos, desde hace un tiempo se tomó la decisión de empezar a mover con un embajador que estuvo aquí hace un tiempo, de empezar a tener más activa la presencia en todos los temas de ciencia, tecnología e innovación en el relacionamiento con Alemania. Entonces, básicamente, ese fue mi comienzo, pero también he tenido la oportunidad de ver temas económicos, también temas ambientales, ahora un poco más general lo que tiene que ver con cooperación, pero también algunos temas de políticos y derechos humanos. Eso varía dependiendo pues, de las responsabilidades, de la dependencia y de la magnitud. Normalmente en las embajadas las responsabilidades van desde establecer contactos, identificar oportunidades, hacer gestiones muy específicas para transmitir un mensaje o para organizar la participación de Colombia en uno u otro escenario. Como ustedes saben, las funciones de los diplomáticos están básicamente definidas en lo que tiene que ver con representación, defensa de los intereses de Colombia en el exterior, mantenimiento de las relaciones, fomentar esas relaciones para lograr posicionar a Colombia en los diferentes escenarios y en los diferentes temas, identificar oportunidades, no solo con pues con entidades del gobierno, sino también eso incluye a otros actores, por ejemplo, en mi caso, todo lo que tiene que ver con universidades, institutos de investigación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, eso es muy diverso y creo que eso precisamente, eso es para mí, en lo personal, la riqueza de la experiencia. Es decir, poder conocer de diferentes cosas a lo largo de la carrera. Uno no se aburre, tengan la plena seguridad y sí, digamos como siempre va a tener la oportunidad de formarse en muchas cosas precisamente por la diversidad de la experiencia. Creo que ahí va mi respuesta. Paula, creo que tú también querías responder un poco a propósito de esa pregunta. Perdón, Mariana. Sí, un poco como comentando lo que ha dicho Paula. En planta interna yo he estado en direcciones geográficas. Mi trabajo es hacerle seguimiento a la agenda bilateral, es decir, por ejemplo, no sé, escojamos un país, Ecuador.
Entonces ellos tienen comisiones de vecindad, tienen consultas políticas, tienen diferentes organismos donde tenemos que mirar qué está haciendo Colombia en cada uno de en esos puntos. Eso digamos que engloba bastantes cosas, pero no quiero como entrar en detalles para contarles un poco también qué se puede hacer. Está también el área multilateral, eh, donde, digamos, se lleva en el marco de organismos de integración, en organismos internacionales. Y cuando estuve en Argentina, por ejemplo, también llevé un área de la parte consular que era la atención a los estudiantes. Estudiantes, por ejemplo, de medicina que tenían que hacer su homologación y uno tenía que ser como el puente con el otro gobierno para que ayudaran a los estudiantes en ese proceso, porque digamos que no en todos los países los canales pueden llegar a ser bastante burocráticos y la embajada puede ayudar digamos, a los colombianos que se encuentran en el exterior. Esa fue, digamos, mi experiencia consular. Llevaba también temas de cooperación, algo parecido a lo que está haciendo Paula. Estuve también en organismos multilaterales representando a Colombia en diferentes temas que yo no tenía ni idea, pero ahí está uno. Por ejemplo, educación primaria y secundaria y homologación en el marco del Mercosur, pues uno tiene que aprender y tener todos los estímulos, pues todos los insumos del Ministerio de Educación. En Rusia fue más el área política, y es un poco, digamos, tener interlocución y puente con el otro gobierno. Realmente lo que es interesante de esta carrera es que uno rota muchísimo, entonces son diferentes temas los que uno puede llevar. Y, por ejemplo, ahora estoy con Corea, entonces es, bueno, ahora conozcamos otra parte del mundo, otra idiosincrasia, otra manera de pensar. Y es lo que es interesante. Ese es mi día a día. Yo quiero añadir algo, Diana, si me permites. Supuesto, Y señor embajador. Sí. es una reflexión muy simple. Mi esposa es ingeniero civil y sus amigos son ingenieros civiles. Y cuando me conocieron, yo era una especie de bicho raro ahí. Me decían, ¿pero qué es lo que usted hace? No, yo soy diplomático. ¿Y qué hace un diplomático? Entonces yo les contaba lo que hacía. Bueno, sí, pero ¿qué hace? Usted llega a su oficina y ¿qué consiste su trabajo? Porque ellos no entendían que no iba a hacer cálculos, ni hacer un puente, ni hacer un diagrama. Y pensándolo y pensándolo y pensándolo, en realidad yo llegué a la conclusión y les dije, yo escribo cartas todo el día, escribo informes, escribo resúmenes de prensa, yo redacto todo el tiempo, me la paso escribiendo. Y por eso es que la prueba del idioma español es tan importante. Díganme que no ustedes dos niñas, que uno el 80% del tiempo se le va escribiendo cosas, ya sea en No, el idioma o en otro idioma, o traducciones. Es escribir, escribir, escribir. Y hay que escribir claro, hay que escribir bien, hay que escribir con calidad. Eso es importantísimo. Al sí, final del día uno lo que más hace en este oficio es sí. escribir. Antenoche me ¿De tocó hacer acuerdo? un curso a las 11 de la noche porque el día siguiente posesionaban a la embajadora que va para India. Y uno se escriba en 2 horas porque a las 8 de la mañana tiene que estar listo. No digo que sea lo usual, pero a veces pasa. Y lo que tenemos es que escribir. Se congeló el embajador. Ah, No, ya, ya, Embajador, usted. Ah, ok, ya, ya, se eso era congeló un todo, poco la tranquila. imagen. Está bien. Muchísimas gracias. Bueno, Embajador, pues sí, perdón. embajadora Marta Alarcón. Gracias. Con la venida del embajador Quintana, yo solo quisiera agregar algo, y es que creo que es importante que las mujeres, las niñas, piensen también en la carrera diplomática como opción de vida. Claramente influye mucho la adaptabilidad y demás, pero creo que se hace un gran aporte desde el lado femenino, y tuvimos el año pasado, antepasado, en el 2019, en ese concurso solo pasaron, o bueno, terminaron el proceso dos mujeres. De veinticinco aspirantes, solo dos mujeres. Entonces creo que es importante también eh, tratar de difundir esto, y creo que la experiencia de Mariana y de Paula son muy valiosas, porque eso hace que puedan ver también desde experiencias vivas cómo funciona la carrera para las mujeres. Y era básicamente lo que quería aportar. Gracias. de acuerdo completamente.
Así es, sí. Normalmente nuestras estudiantes y egresadas preguntan mucho más sobre ese balance de la vida laboral y de la vida personal. Sucede mucho. Pues bueno, yo quiero darles las gracias a todos. No sé si nuestro decano Julio Londoño quiera agregar algo más para cerrar entonces nuestro evento. No sé, decano, si usted quiere agregar algo al cierre. Yo simplemente quisiera señalar otra vez lo grato que ha sido para nosotros tener al embajador Quintana, al embajador Alarcón, a nuestras dos egresadas. Y quisiera señalar una cosa. Estoy en desacuerdo con Juan José Quintana cuando alguien le hacía alguna pregunta y decían que la jornada era de 8 horas. No, la jornada no es de 8 horas. La jornada es de 18 horas o de 20 horas en algunas oportunidades. Y uno tiene que ir con ese espíritu. En estos asuntos no puede uno tener horario. No, esto es de como marcando tarjeta. Eso no es así. Eh, Juan José sabe muy bien que hay jornadas que a veces son de 24 horas seguidas. Entonces, las cosas, tengo que hacer esa pequeña corrección. La otra cosa que quisiera agregar es que hay una cosa que es fundamental, no solamente en esto, sino en la vida, pero en esta es especialmente importante, que es que tiene uno que dedicarse a las tareas que le asignan con todo el amor, con todo el corazón, eh, como nos decía una de nuestras egresadas, voy a aprender ruso y ponerle el corazón a aprender ruso. Y la otra es aprender una u otra cosa. Es una cosa que tiene la posibilidad de tener muchas facetas. Y si uno le pone el corazón a cada una de las cosas que está haciendo, va a ser feliz en la vida y va a ser exitoso en la carrera. Así es, decano, muchísimas gracias. Bueno, entonces, sí, de parte de nuestro invitado embajador Juan José Quintana, embajadora Marta Alarcón, nuestras egresadas invitadas, no hay nada más que agregar. No sé si quieran agregar algo de cierre y daríamos entonces por finalizada la actividad. Muchas gracias a la asistencia, muchas gracias a la universidad. Con todo gusto, señor embajador, que nos haya acompañado. Muchas gracias, decano, embajador, al equipo de la Academia Diplomática que también nos acompaña. Nuestras queridas egresadas, Paula, gracias por el tiempo, porque sabemos que estamos con una diferencia horaria importante con Alemania. Gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, esperamos que este espacio contribuya a una buena decisión acerca de la presentación, de su presentación en el concurso, y que quienes se presenten tengan mucho éxito en el proceso. Muchísimas gracias a todos por su participación. Una feliz tarde. Luego. Muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos.